no, pues tal vez es que Dios me tiene para esas cosas. Y yo, esta reflexión es en serio que la hice en su momento. Yo en ese momento aún era virgen. Oh, Entonces yo dije, bueno, el tema de los lindo. votos de castidad, bien, Bien, entonces celibato, bien, el lo celibato. podemos tener. Entonces, no, yo empecé a estudiar teatro en la parroquia de mi barrio. Sí. Ahí dictaban cursos gratuitos para la comunidad. Entonces, hubo un maestro de teatro, de artes escénicas. Ahí fue donde yo por primera vez empecé a estudiar teatro como tal. Y hubo una monja, una madre española, que también fue después directora de una obra de teatro ahí, en la cual yo actué. Y a ella me dio la recomendación, porque no es que cualquiera llegue al monasterio y "Ay, Ajá, yo sí, quiero ser buenas. bueno". Entonces ella me dio la recomendación y me presenté y empecé y tuve una vida monástica muy breve, porque ¿Cuánto tiempo? fueron 3 meses. Pero Muy bueno, breve. algo es Sí, sí, algo. pero luego de esos transcurridos esos 3 meses, en aquel entonces era así, uno salía, luego de estar 3 meses viviendo allá, viviendo como Sí. tal, volvía a la vida, digámoslo así, para que se confrontara consigo mismo y tomara la decisión de si No finalmente volvió. quería ¿En serio? tomar el O juramento. sea, los ponen a prueba. Sí. Claro. Y A los 3 entonces, meses. a los 3 meses. Y entonces el día previo a mi salida, el abad me tiene una conversación conmigo y me dice, Iván, sabes, es que yo creo que tú tienes una alegría muy bonita, porque yo la pasaba mamando gallo y ella decía, Claro. tú tienes una alegría muy bonita que Dios no la quiere aquí encerrada, tiene otra misión. Y yo en ese momento lo sentí como, de aquí también me van a rechazar. Ay, Yo no. decía, O sea, como ahora se pero de una manera no, exacto. Yo decía, es que ni Dios me quiere a su servicio, maldita sea. Porque ya me habían rechazado de todo. Ya me habían Claro. rechazado hasta el ejército. No. Porque yo me había ¿Qué? regalado un momento en el que hubo un momento en mi vida en el que, lo de la batalla mental es en serio, hubo un momento en el que Qué yo pensé en el pecado. suicidio en mi vida y ¿Qué? no tuve el arrojo de hacerlo. Y entonces llegué a la ¿Qué? conclusión de, ya que yo no soy capaz de acabar con mi vida por mí mismo, voy a ir a la guerra. Espérate, Voy a ir a la espérate, guerra. pero no quiero que pases por encima de este tema así de rápido, sobre todo en este momento de la humanidad. ¿Tuviste intenciones de suicidarte? ¿Hiciste algo contra tu vida? ¿Realmente alcanzaste? Sí y no. Sí, ¿Qué en el último hiciste? momento. Compré. Pero, pues, vamos a hablar de eso Sí, ahorita. marica. claro Pero que va a me cambiar el interesa. mood. No, Veníamos no, pero, chéveres. ¿sabes qué? Estaban las Hay gente que anécdotas lo está viviendo en graciosas. ese momento, Ivancho. Exacto, y es que nosotros aquí en la calle de verdad hemos trabajado mucho de hacer conciencia de este tema y hablarlo, porque es que cuando uno ve que una persona como tú, alegre, exitosa, con familia, pasó por una situación difícil, nuestros oyentes dicen, yo que estoy en esa situación difícil, puedo salir adelante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo casi acabas con tu vida? ¿Y qué hiciste para salir adelante, para ayudarle a Bueno, los que están pues en las dejemos mismas? incompleta la historia del monasterio. No, ya pues, terminamos la del Bueno, monasterio, obvio. no, sí, en un momento, es que, como les digo, de verdad, fue una época Ish. fueron varios años muy, muy duros de mi vida al respecto, en los que precisamente, suena chistoso, pero nada me salía. O sea, luego del traspiés del fútbol, luego de que las niñas de las que yo me enamoraba, ninguna me lo daba. Por Literal. persona seguía siendo virgen. que ninguno me lo da. Luego de, como No les digo, lo de lograba. la escritura, yo, por ejemplo, como escritor, yo me presentaba a 301.000 convocatorias Y de no pasaba escritura nada. y no pasaba nada, no me ganaba ni una mención, nada. Entonces eso era fracaso tras fracaso, Frustrado. rechazo tras rechazo. Me presenté, mi primera audición, pues como empecé a estudiar teatro, yo quería ser actor, entonces empecé siendo extra de televisión. Sí. Entonces la primera audición a la que me presenté, que fue para Padres e Hijos, me rechazaron. No. Decía, yo decía, es que a uno lo rechacen de Padres e Hijos, hay que estar muy mal en la vida. Bueno, de todo. Entonces, yo un momento en el que yo dije, no tengo una razón para estar acá, yo no. Y entonces intenté acabar con mi vida. Yo, pues, ahí es que, bueno, es raro hablar de eso. Compré veneno. Yo dije, no sé, en mi cabeza, después me han dicho que lo vieron barrado porque yo decía, no quiero sufrir, tampoco quiero irme en paz. Y yo ignorantemente pensé que si uno se envenenaba a sí mismo, uno ¿Qué no- veneno? iba de una. Sí, ¿Veneno que de uno se iba de animales? una. Sí, ¿Cómo? me compré, uno era además era bruto. Sí. Compré veneno para ratas, que era Claro. como el más asequible. O sea, pues yo no Claro. sabía de venenos. Y dan veneno para ratas, si mató una rata, me imagino que uno humano. Entonces compré veneno para ratas y no sé, fue Dios, un ángel de la guarda, no Te sé qué. llevaste el veneno para tu casa y dijiste, hoy Mi fue. casa, me encerré en la habitación y todo. Y no sé, a última hora, no sé qué, cuando lo iba a consumir, no sé qué
que a última hora una fuerza superior que no fue mía, De ya que hubiera verdad. querido yo tener esa fortaleza, me impidió hacerlo y fue pucha, y me dio tanto miedo que lo vertí Lo en regó. el inodoro y nada, pero seguía yo con la idea, es verdad, esta parte es triste. Yo dije, no tuve el valor de hacerlo yo mismo, entonces dije, voy a ir a la guerra. Entonces me Ok. presenté al ejército y dije, puta, me voy de carne de cañón, me voy a, Claro. Quería a que darme pasara con la allá. guerrilla, me voy. Y el ejército me rechazó. Entonces todas esas cosas Dios me llevaron mío. a eso. Entonces ahí fue donde terminé posteriormente en el monasterio. Y, Y cuando entonces- el monje, el abad me dice eso, O yo sea, pensaba que- retomando, el monje te dice su risa y su forma de ver la vida, o sea, Dios no la quiera encerrada en Sí. este monasterio. Entonces tú Y en dices, ese bueno, momento yo estaba aquí tan tampoco fue. acostumbrado al rechazo que lo asumí fue como eso, como un rechazo. Sí. Y solo tal vez fue un año después que me hice consciente y empezaron a presentarse cosas. El humor llegó a mi vida de manera casi accidental. Se lo molesta por la vida. Literal. ¿Cómo es literal, accidental, Master? ¿Qué lientar. pasó? Yo empecé en esto y por eso yo a la comedia le debo todo y siempre la defenderé por encima de todo porque literal me salvó la vida. El momento en el que yo empecé a valorar mi vida fue gracias a eso, cuando vi Bonito. que por fin servía para algo, para hacer reír a los demás. Y entonces ahí fue donde encontré un propósito y me dije, voy a dedicar mi vida a esto, a hacer reír a los demás. Cuando yo empecé en esto, ni siquiera pretendía vivir económicamente hablando de ello, sino pretendía vivir, tener un propósito, tener algo que me hiciera levantar cada día. Entonces, eso llegó mucho después y después ya empiezo a mirar en retrospectiva muchas señales. Lo que pasa es que a veces uno es porfiado y por Claro. estar mirando otras cosas no se da cuenta. Yo siempre hago un símil con, no sé si recuerdan la película de Jim Carrey, El Todopoderoso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay una escena que para mí es el mejor reflejo de lo que nos pasa a veces como seres humanos, en el que él va conduciendo y va llorando y va peleando con Dios y dice, dame sí. una señal, no sé qué. Sí, sí. Y en el camino hay una flecha que le dice hacia allá. Hay mil señales Muchas que Dios le va cosas. poniendo y él por andar peleando, llorando, no se da cuenta No de ve. las señales y los seres humanos somos así a veces. Entonces eso pasó conmigo cuando me di cuenta. Yo cuando hacía teatro, había obras en las que yo actuaba que eran serias, pero había partes en las que no sé cómo la interpretaba yo, que la gente se reía. Y a mí me daba rabia. Decía, no se rían, que esta parte es seria, esto es profundo. Sí, sí, sí. Y tan. O cuando yo escribía cosas, porque lo que yo escribía en ese entonces eran solo cosas profundas, los poemas y todo, que yo pretendía hacer que la gente reflexionara. Yo quería dármelas de pilo. Era súper mamerto, qué pereza. Entonces, cuando empiezo a descubrir el poder terapéutico del humor, luego de que todo me había fracasado, yo ya estaba, bueno, me habían medicado, pero yo no accedí a la medicación porque la medicación en aquel entonces, esto ya ha evolucionado demasiado clínicamente, como que a uno lo dopaba mucho. Sí. Y entonces eso disminuía Zombie. la creatividad Sí. y para mí escribir era súper importante. Entonces yo prefería escribir, le daba prelación sobre el dolor. Yo decía, prefiero esto a estar reducido. Sí. Entonces, en ese entonces yo no, que ahí fue cuando me diagnosticaron con depresión de verdad. Entonces yo empecé a afrontarlo de otra manera, buscaba otras alternativas y cuando llegó el humor, de verdad, ya las cosas empezaron, no a cambiar, no es que haya sido inmediatamente, Claro. pero ya por lo menos sentía que tenía un arma con la cual hacerle frente al problema y gracias a Dios al cabo de unos años, sí, como que las cosas se normalizaron, aprendí a convivir con él, digámoslo así. Yo creo que es un monstruo que nunca se vence, Sí. pero uno puede aprender a convivir con él. Capacito. Y encontraste su causa y ¡Qué adicional a bueno! eso, mira, ya a hoy, ¡Qué hasta crack! con condecoraciones como la del viernes pasado, donde uno dice mucho teso, todo lo que ha hecho Sí. en la vida. Y me encanta profundizar esa parte de la historia porque es que no fue de la noche a la mañana, no fue como la gente piensa a veces que todo le salió bien y ¡pum! Quedó Sí. súper exitoso en la vida. No, le salió mal. Y la fortaleza de estar ahí frenteando es lo que hoy te tiene donde te tiene. Felicitaciones otra vez, Ay, Iván, por muchas todo, por la gracias, muchas historia gracias. y Qué por crack. este No, reconocimiento. muchas gracias. Ese día, como les digo, Gediondo fue el primero en tomar la llorar. palabra y cuando Gediondo dijo algo así como que quién se imaginaba que un niño con alpargaticas de Boyacá iba a terminar en esto. Y cuando él dijo eso también me imaginé a mí mismo. Dije, Claro. un niño de 2 quebradas que se iba a imaginar eso. Y es verdad. Entonces, el camino sí, el recorrido es largo. Después ya, cuando ya dije, no, sí. A mí una vez Suso me dijo algo
No, Suso no, Dani. Dani me dijo algo muy cierto, y es que a nosotros como que la sociedad nos enseña que como que a veces uno tuviera que avergonzarse de sus éxitos, porque entonces como que fuera malo hablar de logré esto, porque entonces van a decir que uno es arrogante, y él Porque dice, es no, egocéntrico, y uno sí. tiene que premiarse lo que sí se hizo, y es verdad, y ya cuando entendí el reconocimiento dije, pues pucha, sí, son 25 años haciendo reír, sea como sea, Tal cual. Ahí está. algo